Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a Altair. Espero que todos estéis a gusto y que tengamos una buena jornada. Y para alguno de vosotros tengo el placer de presentaros a Joaquín Araujo, naturalista y humanista y, como él mismo se define, plantador y escritor de árboles, en su faceta de periodista, ensayista y poeta. Algunos medios lo consideran como una de las personas más influyentes de España en su contribución a la conservación no solo del medio ambiente, sino del ambiente entero, por su visión integral de la conservación del patrimonio natural y cultural, del paisaje y del paisanaje. Para muchos de vosotros, a la vista del interés y el empeño que habéis puesto en asistir a la conferencia y la admiración que habéis expresado por nuestro ponente, no hace falta que os lo presente. Todos coincidimos en que es un lujo tener a un veterano de la ecología, pero que guarda íntegra la capacidad de sorprenderse en un joven proyecto, muy joven, muy joven como es este de Altair. En nombre de todos, Joaquín, quiero agradecerte el esfuerzo y los malabares que has tenido que hacer para encajar este encuentro en tu apretada agenda. En foros de muy diferente naturaleza que te sitúan en una posición privilegiada, como un águila imperial desde su atalaya, de tomar el pulso de la salud de nuestro planeta Tierra y valorar la cantidad o la efectividad de las medidas que se están llevando a cabo para paliar la gravedad de algunas de sus dolencias, como el cambio climático o la pérdida de la biodiversidad. Me vas a permitir, Joaquín, que dé unas pinceladas a modo de presentación del foro que tienes delante de ti. Estamos aquí representados un movimiento social de personas que apoyan a personas con capacidades diferentes y a sus familiares, que reivindican su no discriminación por razón de su diversidad funcional. Entidades del sector de la discapacidad que se van a reunir aquí durante 3 días, inquietas por buscar nuevas vías de trabajo con las que mejorar los planes de vida de las personas con diversidad funcional, con un punto de disconformidad y rebeldía también, para hacer más y mejor las cosas por la integración plena de las personas en la sociedad. Y en ese cambio mejor, las personas con diversidad funcional en el centro, como sujeto de transformación y cambio social. También nos acompañan muchos amigos y amigas de estas sierras y de otras sierras vecinas, con los que hemos estrechado fuertes lazos de cooperación. Amigos y amigas que aglutinan un considerable conocimiento y talento, que se han prestado a compartir con nosotros, productores de ecológico, gestores de espacios naturales y del desarrollo rural, gestores de centros de interpretación de la naturaleza, guías de montaña, poetas, botánicos, gestores del desarrollo rural, especialistas en gestión de la biodiversidad, profesionales de la sensibilización y la educación ambiental. Nunca antes habíamos estado tan cerca, aprovechando esta confluencia de esta sociedad civil organizada, sigamos trabajando más coordinados para hacer de este mundo un lugar habitable para todos y en el que poder llevar a cabo una vida digna sin distinción de sexos, capacidades, culturas, etnias o razas. Tengo el gusto de pasar la palabra a don Joaquín Araujo, cuando quiera. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, desde luego, en una ya más que larga vida, uno ha tenido la posibilidad de encontrarse con muchas de las facetas de nuestro entorno natural, de los paisajes, de esa belleza fundacional, de todo lo que al final va convirtiéndose a través de uno de los más prodigiosos procesos en parte de nuestra sensibilidad. Yo siempre digo que hay una alquimia entre el entorno y nuestras, a veces, quizás demasiadas pocas veces, pues buenas ocurrencias, capacidad creativa,
ideas luminosas, pero esto viene a cuento de que en muy pocas ocasiones, tras más de 4 décadas de prácticamente ser una peonza que gira y gira y que va allí a donde le llaman, para intentar compartir fundamentalmente lo que la naturaleza supone, lo que en estos momentos debe ser considerado como un desafío gigantesco, que es la tutela sobre lo que fundamenta nuestra propia capacidad de pensar, de sentir, de vivir, en una palabra. Pero es que hoy he visto darse las manos a muchas cosas, ¿no? Probablemente pasamos por un periodo un tanto de zozobra, ¿no? Porque lo que podría ser perfectamente una aproximación a lo que está sucediendo en estos momentos con nuestra especie tiene bastante de masculación, tiene bastante de compartimentación, tiene no poco de una segregación especialmente preocupante. Y hoy he visto todo lo contrario. Hoy he visto lo que creo que forma parte de la columna central de la mejor forma de estar, de pensar y de funcionar en nuestro mundo. Y es la confluencia. De la misma forma que las tramas vitales acaban dándose un gran abrazo, como todos los agricultores sabemos, la trama de las raíces no deja de ser un abrazo de lo que a su vez es sustento. No otra función tienen las ramas de los árboles y sus hojas que entrelazarse con la transparencia de este mundo, pues, o si me apuráis, porque todavía tiene una proximidad etimológico-lingüística más clara, de la misma forma que las tramas fluviales que van dándole sentido al paisaje, que le dan coherencia, pues no dejan de ser formas de desembocadura de lo uno en lo otro, es decir, esa especialmente llamativa y propositiva palabra confluencia. Hoy he visto confluencias, hoy desde que estoy aquí hace un poco más de hora y cuarto, hora y media, he sentido un alivio extraordinario, porque están confluyendo algunas de las mejores apuestas que el ser humano puede hacer por el ser humano, pero al mismo tiempo sin desvincularse, como ha decidido esta civilización suicida, de los soportes, de las fuentes priales, de los elementos básicos, de esa primera materia prima para la vida, que es lo que consigue que la vida funcione aquí y allá. Y en consecuencia, pues no puedo por menos que comenzar expresando mi gratitud y, por supuesto, dándoos una extraordinaria enhorabuena. Y cuando se es capaz de vivir con, en lugar de vivir ajeno, indiferente, y no digamos cuando eso se convierte en la peor de las preposiciones, que es la palabrita contra, cuando no se vive contra, sino con, pues empiezan a aflorar muchas cosas, se ensancha mucho la capacidad del ser humano y empiezan a funcionar también algunas de las consideraciones que probablemente habría que considerar que están más olvidadas en estos momentos. Permítanme que les diga que yo esté aquí no es ningún lujo, es una necesidad para mí, y es una necesidad el que, y por tanto, pues cuando alguien satisface las necesidades de un, casi diría que excesivo amante de la comunicación, como es mi caso, pues muchas gracias por dejarme compartir con todos vosotros lo que uno lleva muy dentro y lo que, por otra parte, pues se convierte en una forma de estar en el mundo y de intentar, además, comprenderlo, porque no solamente nos atrevemos a intentar
avizorar la realidad circundante, sino procuramos esta familia extraña de naturalistas, defensores del entorno, críticos con algunas de las facetas, por otra parte, más consentidas y asentadas en nuestras sociedades, ir un poco contracorriente. Pero déjenme también que les diga de partida que en no poca medida, y es uno de los temas probablemente más esquinados, más relegados a una forma de olvido, está en considerar que de lo que se trata es de ser conscientes de que, a pesar de que la primera definición del tema que se me ha propuesto para desplegar hoy sería el término complejidad, porque el mundo de lo viviente, el mundo de la múltiple multiplicidad, y hago un hincapié absoluto en esa redundancia, porque es que la palabra multiplicidad abarca muchísimo más que la de biodiversidad, es todavía más cercana a lo que realmente es la vida de este planeta, pero es que yo no me conformo con multiplicidad, yo tengo que calificar de múltiple a la multiplicidad. Bueno, pues esa múltiple multiplicidad que se ampara fundamentalmente en una estrategia que también está siendo literalmente desmantelada, se ampara en la complejidad, además, en la extraordinaria cantidad de elementos constitutivos, en la inmensa entramada vinculación a través de todos los caminos posibles, los eslabones infinitos de las tramas de la vida. Y eso, precisamente, que es una invención de la historia de lo palpitante en este planeta, es lo que en estos momentos podemos perfectamente definir como lo verdaderamente agredido. Si ustedes se plantean la posibilidad de definir con algún término muy concreto qué le está pasando al conjunto de la vida del planeta, qué le está pasando al conjunto de la cultura del planeta, fíjense ustedes, probablemente lo que acabaría siendo más contundente y más explicativo sería la palabra simplificación. Se está procediendo a la simplificación, se está procediendo a que los criterios sean extraordinariamente tacaños con la portentosa capacidad imaginativa, intelectiva de nuestras mentes. Se está convirtiendo lo extraordinariamente diverso en simple. Por tanto, considero además que se dan la mano, que la crisis ambiental no es distinta de la crisis civilizatoria, que el cambio global en las tramas, elementos, procesos y ciclos de la vida va en paralelo y alimenta además a esa suerte de mediocridad creciente, a esa miseria intelectual y moral que, y lo digo como persona que lleva 40 años en los medios de comunicación y que casi diría que soy en buena medida adicto a contemplar qué está pasando, qué aspectos de la realidad afloran, cuáles son negados, cuáles merecen atención, cuáles son multiplicados por muchas veces a pesar de la tremenda trivialidad que les acompaña y cuáles son los que van siendo aparcados. Pero para usar probablemente una tercera palabra que explica mucho y a la cual se podría dedicar, evidentemente, la totalidad de mis palabras. Se pueden escribir sobre la palabra multiplicidad, se puede escribir una enciclopedia sobre la palabra complejidad, evidentemente. La ecología es la ciencia que estudia la complejidad de la vida, pero, y porque yo creo que se emparenta, ¿no? Confluye, desemboca
un poco en lo que ustedes llevan a cabo, en esa tarea que les ha convocado y que les permite llevar adelante un proyecto tan hermoso como Altair, pues es el término fragilidad. Porque toda esa complejidad, toda esa multiplicidad es algo extraordinariamente frágil y que está además siendo socavado, está siendo convertido en todavía más frágil. Pero ustedes son unos artistas en el combate contra la fragilidad. Es más, esa misma multiplicidad vital, esa misma trama de tramas, que es lo palpitante de los paisajes, que es extraordinariamente frágil, también sabe cómo autoadministrarse el medicamento de los medicamentos, el antídoto de los antídotos. ¿Y qué es a lo que me estoy refiriendo? Fortaleza. Ustedes, al cuidar de los frágiles, se convierten en auténticas fortalezas, en sistemas defensivos, en sistemas activos para enfrentar lo que, evidentemente, en muchos casos es desmantelador de muchas convicciones, a veces es casi fomentador de desánimo, de una suerte de pesimismo. No. Hay un pesimismo, evidentemente, que es la lectura de la realidad. Hay muchas cosas de la realidad que podrían llamar a un desánimo gigantesco, pero probablemente las personas que, como ustedes, juegan de esa fracción frágil, extraordinariamente frágil, de los de nuestra especie, están muy cerca de la reacción, la noble reacción de convertirse en fuertes para que algo sea transmitido, algo sea convertido en punto de apoyo. Podríamos decir que todas las personas que nos dedicamos a la defensa de lo dañado, de lo que en algún momento ha perdido, eso que tantas veces va de la mano del concepto vida, del concepto biodiversidad, del concepto naturaleza, si me apuran, también el del paisaje. Pues no dejamos de ser formas de apuntalamiento y muchas veces con medios absolutamente ridículos comparados con la magnitud de lo que se pretende frenar, se pretende sanar. La comida que yo he hecho con Raúl de Tapia, le he contado la importancia que tuvo para el que está hablando un cuento infantil, el cuento más famoso que se aprende enseguida en el primer nivel de la enseñanza en Holanda. Es la historia de un niño que va paseando al borde de los diques que están reteniendo el mar al otro lado de las zonas cultivadas y habitadas, y este niño descubre un pequeño agujero en el dique por el que está empezando a entrar agua, y la ocurrencia de Hans Brinke, que es como se llama el protagonista de este cuento, no es otra que meter el dedo en ese agujero y decir, ir en busca de ayuda, yo de aquí no me muevo, estoy tapando el principio del desastre, de la sangría, y evidentemente es una metáfora de una profundidad, de una capacidad de convocatoria de la mejor parte de nosotros mismos, que es eso, ¿no? No despreciemos ni siquiera el gesto de poner un dedito en un lugar, porque a veces ese es el que salva, el que regenera, el que pone en marcha todo lo contrario a lo que queremos enfrentarnos, ¿no? Y en ese aspecto me da a mí la impresión de que no hay dedo pequeño, de que no hay iniciativa pequeña,
de que cualquiera de estas cosas que estamos haciendo para comprender mejor nuestro mundo, para convivir de una manera bastante más imbricadora, más recíproca, en una palabra mucho más del lado de la mejor de las acepciones que esconde probablemente la palabra con más prestigio de nuestros diccionarios. Esa palabra que llamamos cultura. Pero cuando nos ponemos delante de un término tan absolutamente solemne, tan extraordinariamente importante, por supuesto también tantas veces traicionado en lo más profundo, porque a veces la palabra cultura es un comodín que vale hasta para su contrario, ¿no? A veces hasta se habla de la cultura consumista. Pues miren ustedes, el consumismo no es culto, es precisamente todo lo contrario. Es pura barbarie, es pura injusticia, es pura propagación de algunas de las peores cosas, ¿no? Pues fíjense que el término cultura es absolutamente de múltiples acepciones, ¿sí? Hay quien mantiene que son 161 las acepciones de la palabra cultura que aparece en los diccionarios, pero entre las que son poco usadas está considerar que la diversidad, la multiplicidad de la vida es la cultura del planeta. Y no hay que ir muy lejos. Nos consideramos sujetos activos y pasivos exclusivos del término cultura. Y podríamos decir que probablemente la más utilizada de las acepciones de cultura es suma de conocimientos. Pero, ¿es que acaso la biosfera, el paisaje, no sabe hacer las cosas? ¿No sabe hacer incluso lo más importante que se puede hacer en este planeta? Porque saben hacer vida. Mirando a cualquier lugar de estos horizontes tan extraordinariamente vivaces que se pueden disfrutar desde aquí, qué magnífica confluencia. Un paisaje desembocando en un contacto con la naturaleza, en una propuesta de un uso sensato, sosegado, moderado de la naturaleza, al lado de una forma de obtener energía sensata y moderada, al lado de unos instrumentos de tipo pedagógico para mejorar condiciones laborales concretas, al lado de la posibilidad de que todo eso esté abrazado por uno de los altos índices de verdad y de transparencias posibles en nuestro mundo. Son palabras, supongo que un tanto solemnes, pero es tanto también el desprecio, la negación de estas realidades que habrá que compensarla en la modestísima medida en que podemos ponernos en contacto con los demás. Miramos un roble melojo de los cualquiera que están aquí, por supuesto esperándonos con los brazos abiertos, porque esa es la principal tarea de los árboles, están ahí esperándonos. Están fabricando el aire limpio que llega a nuestros pulmones y entonces podríamos decir, ¿y qué? ¿No es culto el árbol? ¿No sabe hacer? Si sabe hacer algunas de las cosas más importantes, más necesarias para nosotros mismos, ¿no? En realidad, la palabra cultura, suma de conocimientos,
buenas formas, un determinado sentido del buen gusto, unas elementales instrucciones para la convivencia. Todo eso son las principales acepciones del término cultura. Todo eso está inventado bastantes cientos de millones de años antes de que hubiera una sola mente pensante. Y si tenemos en consideración a una de las grandes mentes pensantes de esta especie nuestra, pues tendremos que reconocer que no llegaríamos a haber sido nunca mentes pensantes si antes no hubiera habido una ingente cantidad de cultura desparramada por todos los horizontes, todos los espacios, todos los árboles y hasta, si me apuran ustedes, todas las briznas de hierba. Contemplar al propio paisaje como a nosotros mismos no es nada nuevo bajo la capa del sol. Está en todos los grandes momentos de nuestra cultura, expresado por algunas de las mentes más brillantes, consagradas en todos los libros de historia, en todos los libros de pensamiento, en todas las formulaciones del valor estético o artístico que conlleva la creatividad humana. Uno y lo mismo es el pensamiento y aquello por lo que el pensamiento puede darse. Parménides. Somos lo que miramos. Platón. No habría que ir más lejos. Eso que estamos mirando, y aunque no lo queramos ver, porque hay un tropezón gigantesco entre mirar y ver. Miramos todos los que disfrutan de la capacidad visual. Por desgracia, hay quien no lo puede hacer y no deja de ser llamativo que crece exponencialmente el número de ciegos formales desde el punto de vista material. El de ciegos simbólicos es el 99,9% de la humanidad. Esta es una civilización que fundamentalmente mira y no ve. Entre otras cosas porque no quiere ver la multiplicidad, no quiere ver que eso es lo que nos está, ojo al término, todo eso que nos está rodeando cumple todas las funciones que queramos imaginar, absolutamente todas, y miles de ellas todavía no identificadas desde un punto de vista científico. Proporciona todo lo que necesitamos. La primera materia prima de la humanidad es la vida, del resto de lo viviente. Tampoco nos da la gana ni verlo, ni mucho menos aceptarlo con la lúcida comprensión que acompaña a los científicos que más claramente han mirado, científicos, filósofos, poetas, artistas, que todos van un poco dándose la mano, ¿no? Muy al contrario, se trata de que la vista quede encarcelada. Yo, quizás sea un término muy duro, pero no soy capaz de sustraerme a la tentación de ponerlo encima del tapete y confluyo con una parte de lo mejor, de lo más culto, cercano a nosotros que ha dado la sociedad española, ¿no? Yo creo que esta sociedad nuestra, esta civilización nuestra, este momento histórico en el que nos toca vivir es el del entronizar a la ceguera, en considerarla como algo delicioso. Hay que publicitar la ceguera, hay que practicar la ceguera, hay que vivir sin ver. Esta civilización se ha arrancado los ojos. Así de claro, es dura la metáfora, pero se ha arrancado los ojos. ¿Por qué no ve? No ve que somos lo que miramos,
no ve que todo ese mundo de palpitantes tramas de extraordinaria complejidad, pero frágil porque lo que alimenta a los paisajes es nuestra mirada. Y no es solo un verso. No hay posibilidad de un ser humano completo si oficialmente hemos extirpado más de la mitad de lo que somos. Ortega y Gasset lo plasmó en un pasaje extraordinario, con un sentido de la anticipación magnífico, porque si levantaran la cabeza toda la generación del 98 y del 27 español, amantes del paisaje, comprensivos con la multiplicidad vital, acuñadores de probablemente el término más salvífero que hay en toda la literatura escrita, que es el sentimiento de la naturaleza, pues si levantaran la cabeza, pues se quedarían, ya saben ustedes cómo se quedarían, ¿no? Ortega y Gasset decía que esta sociedad nuestra, y lo dijo hace 80 años, vivía despaisada, es decir, sin paisaje. Es decir, sin el conocimiento, la sabiduría de todas las formas de vida durante cientos de millones de años, sin apreciar que ese conjunto de realidades que llamamos multiplicidad vital es lo que nos está consintiendo, nos está alimentando, nos está dando de beber, nos está dando de respirar. Pero es que hay una cosa que entendemos bastante mejor, precisamente por ser una especie fascinante, que ha inventado también algunas de las mejores formas de estar en este mundo, como es el cuidado, el acompañamiento, la tutela de lo frágil, la solidaridad y la reciprocidad, porque eso está pesando también en el otro plato de la balanza, pues fíjense ustedes, no consentimos nosotros a nuestros menores. No es probablemente una de las cosas que más fraternalmente nos vincula, el consentimiento incluso hasta muchas veces de la desconsideración de los demás. Bueno, pues esa es probablemente la faceta de la cultura que más está brillando por su ausencia. No nos percatamos de que esa primera materia prima de la civilización, de la cultura, de nuestras posibilidades de estar, no deja de solo ser una forma de aprovisionamiento, sino de consentimiento. Y eso es lo que intentamos algunos que se incorpore, porque es que no tiene nada de pérdida, de peyorativa circunstancia, no tiene nada de merma. Si uno y lo mismo, si somos lo que miramos, si en vez de estar demediados, emasculados de lo que nos mantiene inconsciente, lo incorporamos a nuestras realidades, tanto convencionalmente prácticas, mucho más importante, que estén dentro de una reacción más primaria, más sincera, más transparente, la emoción, el sentimiento del paisaje, el sentimiento de la naturaleza. Pues, bueno, en mi caso no puedo decir más que estoy convencido hace mucho tiempo y peleo desde hace 4 décadas porque esto no sea un discurso atípico, sino que tendría que estar en la normalidad más absoluta, porque ¿quién es más grande? El que es todo este paisaje al mismo tiempo que lo está mirando o el que está mirando una pantalla. ¿Quién tiene más posibilidades de estar en contacto con probablemente el más bello espectáculo del universo, que es cualquiera de las facetas de la vida, en cualquiera de sus dimensiones, desde la vida más pequeña y microscópica
entre las raíces de las plantas que nos vamos a comer, o bueno, esas extraordinarias lontananzas que probablemente es lo que más está necesitando para curar su ceguera esta civilización, que la vista viaje lo más lejos posible, ¿no? Que se alivie de tanta proximidad, tanto ruido, tanta enfermedad, en una palabra. Pero la multiplicidad vital es bastantes más cosas al mismo tiempo. La multiplicidad vital, para empezar, es de una originalidad extraordinaria. Es la demostración incesante de una de las mayores capacidades creativas que nos da mil vueltas, además. Cuidado que hemos hecho cosas los humanos, cuidado que hemos inventado desde artilugios hasta extraordinarias obras de arte. Cuidado que también somos, y por herencia directa, de esa extraordinaria variación sobre unos pocos patrones, porque bueno será, y abro un paréntesis, decir que cuando hablamos de culturas, resulta que los seres humanos hemos fundado no menos de 5.000 culturas diferentes a lo largo de solo un par de cientos de miles de años. Y hasta hemos fundado cerca de 8.000 idiomas distintos y casi un par de miles de religiones. Es decir, que el crear nuevas versiones, el crear diferencias, está dentro de la estrategia de la propia vida, pero también en la estrategia del ser humano, con una finalidad muy clara: ser un poco menos frágiles, combatir todo lo que podemos considerar como lesivo, agresivo, violento, amenazador, que pone en riesgo. Esto es muy fácil de entender, aunque cuesta para las mayorías. Mire usted, ¿quién tiene más posibilidades de, si viene algún determinado tipo de mal momento, si viene algún revés, de salir adelante? Pues el que sabe hacer 10, 15 cosas, el que es un especialista. Los agricultores lo sabemos muy bien. El agricultor ecológico nunca puede fiarse de un monocultivo, porque si solo cultivas una cosa, puedes perderla todo. La variación, la multiplicidad, el que haya muchas cosas diferentes sobre un determinado huerto, sobre una determinada cantidad de paisaje, sobre una determinada sociedad humana, tanto mejor nos irá. Y por tanto, podríamos decir que la creación de diferencias es probablemente uno de los grandes logros de la historia de la vida y de la historia de la cultura humana. Y evidentemente, como es un gran logro, debería estar en el menú principal, desde el puramente pedagógico al de la acción convivencial de cualquier tipo de rango, debería estar entre las preferencias, el respeto a las diferencias. Un paisaje es saludable, un proceso es saludable, un ciclo es saludable, una sociedad, una civilización es saludable cuando tiene el máximo número posible de diferencias. Podría haber elegido la historia de la vida el haber puesto a funcionar, pongamos, 100 especies. Podría haber sucedido eso, pero es que ha puesto a funcionar 500 millones de especies a lo largo de su propia historia. Los seres humanos podríamos haber elegido tener una sola religión, una sola cultura, un solo idioma y una sola raza. También hicimos lo contrario, mucho, 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 mucho y diferente. Pero
eso está menguando, eso está siendo alterado a una velocidad extraordinaria. Y entonces es cuando aparece otra consideración absolutamente fundamental. Y es que la más descuidada de las acepciones de cultura es la que nos remonta al verdadero origen de esa palabra. Yo, como persona que lleva intentando imitar a la naturaleza a la hora de obtener mis alimentos, voy a abrir un paréntesis porque creo que es importante. Ustedes van a hacer aquí agricultura ecológica, tienen muchas iniciativas vinculadas incluso a una suerte de autosuficiencia. Mejor dicho, voy a abrir dos paréntesis. Uno, absolutamente fundamental, y como está muy en boga lo de si se está tambaleando aquello de la globalización, que parecía que nos iba a rescatar a todos, de todos los puntos de vista, y aunque tiene facetas importantes, y aunque una parte de la miseria intelectual de algunos de los personajes más afamados y de mayor actualidad en estos instantes, claman contra la globalización, piensen que contra la globalización exclusivamente comercial clamamos todas las personas sensatas de este mundo, porque la globalización era un intento de que los más beneficiados estuvieran todavía mucho más beneficiados. Eso es lo que había detrás de la globalización exclusivamente comercial. Bueno, para empezar, la multiplicidad vital, la verdadera cultura, las verdaderas buenas intenciones, se podría decir, o las buenas cosechas, los buenos logros de la historia de la especie humana ya eran globales. No hacía falta globalizarla. La naturaleza es global. Los procesos, los ciclos, las realidades de lo viviente son globales desde siempre. No hay una sola frontera en los paisajes, en los mares, en los océanos, en la atmósfera. No hay ni una sola frontera. Nadie crea, acota sobre un papel, y lo dice un geógrafo, ninguna realidad. Pero el ser humano confunde constantemente el mapa con el territorio. Y preferimos vivir en la abstracción del mapa que en la fértil, vivaz, bella realidad del territorio. Pues esa circunstancia es la que nos lleva a decir hoy día, y parece un anatema, en estos momentos este planeta, esta sociedad, nosotros individualmente, la especie humana colectivamente, el clima, que por cierto, el clima, la mejor definición del clima es que es la vida de la vida. Y quien atenta contra el clima, atenta contra la vida en su totalidad. Pues precisamente por eso, en estos momentos, cuanto más autosuficiente sea cualquier individuo, cualquier colectividad, cualquier municipio, cualquier comunidad de vecinos, cuanto más suficiente sea, más suficiente será el planeta. Porque el planeta ya no es suficiente. Desde el 27 de agosto, la humanidad está viviendo de la productividad biológica del año 2017. El 27 de agosto los humanos comimos todo lo que la productividad biológica de ese año había producido en el planeta. Por eso hay que ser autosuficientes. En estos momentos creíamos que era una panacea, que era una bendición. Pues qué bien que vengan los aguacates de Venezuela. Qué bien que venga el arroz de la India. Qué bien la carne de Argentina, ¿no? Pues no. Eso está limando la creatividad del planeta, está hiriendo a la vida de la vida y está convirtiendo en una zozobra,
una incertidumbre, una falta de cultura a este planeta. Y vuelvo a la cuestión de la cultura bien entendida. Pasa por reconocer que la palabra es heredera de algo que algunos consideramos como absolutamente fundamental. Y es que primero existió la palabra agricultura, mucho antes que la palabra cultura. Y en el cuerpo civilizatorio grecolatino, primero hubo agricultores que eran los que cuidaban del agro, porque la acepción más olvidada del término cultura es la que está asociada a lo que ustedes saben hacer muy bien, al cuidado. Cultivar la tierra es cuidar de la tierra. Probablemente no hay un insulto más practicado que el voy a explotar este río, voy a explotar este predio, voy a explotar esta arboleda, voy a explotar esta ganadería. No. Cuando las cosas se entienden correcta y debidamente, eso es cuidar. Y esto me permite, entre otras cosas, pues por supuesto felicitarles, porque que haya una confluencia entre un uso no dramático de la realidad, como es lo que propone el turismo de naturaleza, como es lo que propone el encuentro con la fragilidad de nuestra especie, como es lo que propone el más sensato de los aspectos, que es cuidar de lo que a ti te está cuidando, pues está bastante claro que, por un lado, podríamos, jugando con las palabras, y esto es una absolutamente intencionada provocación, que conviene hacer, sobre todo cuando hay muchos prebostes de la sabiduría oficial. Miren ustedes, yo no considero culto del todo a alguien que no cultiva la tierra. De entrada. ¿Por qué? Pues porque le debemos la palabra, entre otras cosas. Porque el que cultiva la tierra está cuidando de los cuerpos de los demás. Está permitiéndoles estar en este mundo. Y por tanto, se trata de que confluyan el mayor número posible. Podríamos remontarnos también a otro pasaje de magnífico Ortega y Gasset, cuando decía que toda especialización es una barbarie, ¿no? El bosque no es un especialista, el agua no es especialista, la tierra no es especialista, la multiplicidad vital no es especialista, ¿no? Por eso habría que ser capaces de rectificar un tanto con esta pasión por crear expertos en cosas absolutamente pequeñas y fundamentalmente ignorantes de las cosas grandes y las que permiten estar. Simplemente un pequeño dato. Y perdonen, porque no es que apetezca mucho dar malas noticias, ¿no? La multiplicidad vital en estos momentos está en una situación prácticamente dramática, en una tragedia. Yo soy un obrero de las palabras y, por tanto, no tengo ningún inconveniente en hacer juegos de palabras, pero permítanme que les recuerde que la verdadera tragedia es que la inmensa mayor parte de la humanidad no considera una tragedia lo que le está pasando al paisaje, a la naturaleza, a la diversidad biológica, a la transparencia, a la levedad, a las confluencias que son la vida. Que pasemos olímpicamente, que sean, no estoy en ese saco, es una tragedia. Que la tragedia de la vida no sea una tragedia para una parte de la vida es absolutamente eso, una tragedia, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque desaparece una especie prácticamente por cada 10 minutos, se calcula.
querido amigo Miguel Delibes de Castro no deja de decir en cada conferencia, miren ustedes, desde que yo he empezado a hablar han desaparecido, pues si lleva 20 minutos, pues han desaparecido 2 especies, esta es así. Pero miren, como acaba de salir el informe Planeta Vivo, de la organización más antigua y seria de conservación de la naturaleza, y como además tiene una referencia muy cercana a todos, por simple contacto con los medios de comunicación, piensen que probablemente de todas las cosas que afloran, las que sí que se convierten en visibles, del conjunto de la diversidad, de los paisajes, de la naturaleza, en una palabra, porque le han hecho mucho caso los medios de comunicación, es precisamente esa especie de actitud extraordinariamente reconocida por la sociedad. La pelea por salvar especies. Las tareas de Noé. Vamos a rescatar pues ya saben ustedes, al oso panda, al quebrantahuesos, al tigre de Bengala, y eso incluso tiene una traslación en el lado ese práctico de nuestras sociedades y nuestras civilizaciones. Eso incluso ha canalizado ingentes cantidades de recursos económicos para proceder a esos rescates, y luego se han hecho docenas de documentales y aparecen en las revistas, en los libros y tal. Oh, bueno, hemos hecho esto y tal. Hoy mismo, ¿quién lo iba a pensar? Hoy mismo la última página del periódico con más difusión de este país está dedicada a una reintroducción de un animal muy grande, el buitre negro en los Pirineos catalanes. Bueno, pues está francamente bien. Bueno, ¿cómo será la cosa que eso que puede ser perfectamente calificado como lo más aceptado por una sociedad como la nuestra, porque tiene esos ribetes, ¿no?, que también van acompañando a la farándula, al espectáculo, tal, a ciertas formas de liderazgo, más o menos heroicidad, tal, fíjate, futanito salvó tal especie, menganito y tal. Pues miren ustedes, hace 40 años, cuando el que les está hablando empezó a dedicar buena parte de su vida a esas cosas, pero infinitamente más, a intentar transmitir qué es lo verdaderamente culto o qué es lo verdaderamente vivo, había en este planeta más del doble de la vida de la que hay hoy. Y no voy a dar más malas noticias. Es suficientemente más del doble de la vida de faunas, de floras, había en este planeta hace 40 años. Por tanto, esta cultura nuestra no es especialmente culta, en el sentido, evidentemente, de lo que intento compartir y trasladar, que es el cuidado. El cuidado. Pero, ¿cómo se llega a ser cuidadoso? Que es de lo que se trata. Bueno, se llega a ser cuidadoso cuando se valora lo que nos está rodeando, cuando se tiene una apreciación infinitamente más importante, la primaria, la emotiva, que la puramente didáctico, racional, científica. Lo siento mucho, pero estoy convencido desde mi más tierna adolescencia que los sentimientos son fundamentales. Epicuro decía, no dudes de las sensaciones. Y como las sensaciones, no solo para los epicúreos, sino para otros muchos grandes pensadores, pues son el principio de la comprensión, son el principio de cualquiera de las formas de sabiduría, pues esto solo podemos empezar a rectificarlo poniendo nuestros sentidos, nuestras sensaciones en contacto con las realidades que las hicieron posibles. Y, por supuesto, piensen ustedes que la
forma de estar en contacto con esas realidades que ustedes van a poder practicar aquí, en un lugar como este. Este es un lugar para una labor pedagógica fundamental. Esto es para que se nos encharquen los oídos con la falta de contaminación acústica, para que se nos llenen las miradas de panorama vivaz, para que nos encontremos con el conjunto de lo múltiple, porque solo en contacto con lo múltiple se puede llegar a valorar lo que supone. Al contacto purificador de la naturaleza surge la expansión de la fantasía, el ennoblecimiento de las emociones, la dilatación del horizonte intelectual, la dignidad de nuestros gustos y el amor a las cosas morales. Esto está escrito por don Francisco Giner de los Ríos. Es difícil dar con una contundencia mayor. Es verdaderamente, probablemente la frase, aparte de que nadie ha superado desde el punto de vista de una proposición de un sistema pedagógico en la historia de nuestra cultura más inmediata, acaso incluso podría ser calificada de cultura universal, ¿cómo vamos a paliar la ceguera institucionalmente sembrada? ¿Cómo vamos a paliar el desmoronamiento de las tramas de la vida? ¿Cómo vamos a mantener activas las culturas que son fundamentalmente la suma de diferencias? Pues con la gran maestra, con la naturaleza. Porque aumenta la fantasía, porque crea emociones, precisamente porque provoca admiración, sorpresa, nos está induciendo a preguntar, a indagar, porque podemos tener muchas apetencias, muchos gustos, muchos apetitos, muchas tendencias, pero probablemente ninguna tan necesaria como que la vida siga fundando a la vida. Y porque también puede darnos una extraordinaria lección ética. Yo, lo tengo muy claro, entre otras cosas, he tenido oportunidad de escribir un libro entero sobre la ética del paisaje, ¿no? Pero probablemente sea el aspecto que pueda resultar más controvertido, ¿no? Pues también está ahí a nuestra disposición. La vida, para seguir siendo, no solamente ha creado la infinita variedad de rostros, de formas, de colores, de movimientos, de estrategias, sino sobre todo ha creado lo que no puede tener más relación con lo mejor de la cultura, de cualquier forma de interpretación de nuestro papel en el mundo. Ha cuidado la asistencia mutua, ha creado el compañerismo, ha creado la reciprocidad, ha creado el mutualismo, ha creado la simbiosis. Por supuesto, también existe la violencia y la competitividad, pero como somos violentos y competitivos, consideramos que lo importante es eso y la mayor parte de las cosas tienen que ser leídas bajo la interpretación del papel formador de la realidad de la competitividad y la violencia. Y como tengo aquí a un gran botánico, a más de un gran botánico tengo aquí, nunca nos cansaremos de decir que este planeta, si pudiéramos, es fácil hacerse a la idea. Imagínense que convertimos a todos los seres vivos en una especie de gran globo o una gran circunferencia, un quesito de esos estadísticos que tanto les gusta usar a mis compañeros periodistas, y pues todo esto, esta circunferencia entera, está la totalidad de la vida. Bueno, pues el 99,7% de la vida son plantas.
son seres vegetales. Son elementos que viven de la transparencia de los aires, de la limpidez de las aguas y sobre todo de la iluminación solar. El 0,3%, es casi no lo veríamos, esa franjita de la circunferencia, en ese 0,3% estamos todo el resto de los seres vivos. Y si tuviéramos que poner la franjita correspondiente a la humanidad, es que esa ya casi ni aparecería. Bueno, pues esas señoras plantas han inventado las simbiosis más fascinantes. Han inventado la alianza, la asistencia mutua, el cuidado de unos por otros. En este mundo nada sostiene tantas cosas como las grandes arboledas del planeta, como las grandes colonias de algas unicelulares en los océanos. Estamos aquí porque están las plantas. El gran poeta árabe, Omar Zoferi, fíjense ustedes qué cosa tan sencilla. Si existe el árbol, había que existir. Quien entiende eso ha entendido prácticamente todo lo que hay que entender en este mundo para convivir con la vida. Si somos lo que la naturaleza consiente, cada árbol en pie es un padre y una madre al mismo tiempo que nos está consintiendo, alimentando, manteniendo las cosas de este mundo. Y en ese sentido es en el que al contacto purificador con la naturaleza tiene que venir pues simplemente el reconocimiento de quiénes somos, dónde estamos y que la vida es demasiado importante como para que sea desgastada cuando, y esto también tiene una capital trascendencia, cuando no es en absoluto necesario. La destrucción de la naturaleza, la contaminación, el cambio climático, la infinita presencia de los residuos provocados por un metabolismo y una bulímica forma de estar en la vida no son absolutamente necesarios y podríamos vivir exactamente igual con estrategias como la de las micorrizas de los árboles, con estrategias de yo te devuelvo lo que tú me has dado. Yo repongo lo que te he quitado. ¿Qué es lo que hace el agricultor ecológico? Nutrir a lo que te nutre, dar de beber a lo que te está dando de beber, dar futuro a lo que te está dando tu futuro. Eso es cultura, eso es cuidado, eso es conocimiento, eso es saber qué es lo que nos está rodeando. Y probablemente cuando eso te acompaña, pues se cumple lo que podría ser perfectamente definido como una de las máximas aspiraciones del ser humano, muy bien identificadas por poetas, filósofos, científicos de todos los tiempos. Podemos aprender a vivir con serenidad, con simpatía. Podemos vivir, fíjense ustedes, con lo que realmente también somos, porque somos eso que estamos mirando. Y si no se apuesta por la ceguera, a veces, cuando miras, consigues ver lo que tú mismo eres. Muchas gracias y que la naturaleza, la vida y la multiplicidad les atalanten. Por cierto, la palabra quiere decir que les cuide, que de eso se trata. Muchas gracias. No sé si... Enhorabuena. Si queréis... Sí, por supuesto. Seguro que la gente está encantada. Nos ofrece Joaquín la posibilidad de que establezcamos un diálogo con él.
Así que adelante. El micro... No, yo me he quedado sentado Sí, yo también. porque a mí me habían dicho que había un micro de mano. Yo pensaba hablar de pie, que es como siempre hablo, hay. pero como no tenía micro... No hay. Vale, oímos, yo creo. Pero yo, Decía que me había impresionado mucho el dato que ha dado, que hace 40 años había el doble, más del doble de las especies. sí, realmente ha desaparecido el 58%. En realidad, el dato podría concentrarse en gran fauna del mundo, ¿no? Porque lo que no tenemos todavía es inventariada a la pequeña fauna. Es más, probablemente el dato biológico más sorprendente es que hay más vida en el planeta que cuerpos estelares en el cosmos. Es bastante sorprendente, porque siempre cuando uno se adentra en esas descripciones que algunos magníficos divulgadores nos han hecho, bueno, el infinito o un infinito de infinitos, ¿no? Bueno, los sabios más sabios consideran que hay un 10 elevado a 22 cuerpos estelares en el universo y un 10 elevado a 30 de vida en el planeta. Fijaros si hay vida. Pues eso, en principio, nos lleva a pensar que, por supuesto, vida microscópica hay muchísima, hay mucha vida por descubrir. Estas referencias, como ha desaparecido el 58, es la vida visible, la vida que probablemente es la que alimenta, sobre todo un poco el ideario o la representación básica de la naturaleza. Entonces, la naturaleza, pues prácticamente el que más o menos pues, se la imagina con árboles, plantitas, hierbas y luego animales que se mueven y los ves. Bueno, en el fondo, aunque sea también una dramática simplificación, en el fondo cuando se dice ha desaparecido el 50 es eso, esa vida. Pero es que, ojo, toda esa vida grande, esa vida palpable, visible, es gracias a toda la que no vemos. Esos son indicadores, son elementos testigos. Es como el famoso iceberg. Vemos un 10% del iceberg, ¿no? Lo que no vemos es lo que sujeta a lo que vemos. Pero esto además no es ningún capricho ni ningún maximalismo por encoger las ánimas y los espíritus, ¿no? Es que esto es ciencia pura. Estos son informes oficiales de Naciones Unidas, de los científicos que están estudiando la diversidad biológica. Igual que el dato, yo creo que debería habernos preocupado casi en la misma medida el eso de que desde finales de agosto estamos viviendo de prestado del futuro. Por cierto, otra confluencia total. Económicamente estamos haciendo lo mismo, Sí, desde el punto de vista, sí, aquí se contraen deudas y ya veremos quién las paga. Bueno, a ver si el niño, el nieto, la bisnieta, a ver si es capaz de pagar la deuda que yo he contraído aquí. Bueno, pues con la productividad biológica del planeta estamos haciendo exactamente eso, ¿no? Yo creo que la gente mínimamente informada sabe que los medios de comunicación en este país pues están prácticamente una sola mano o una sola manera de pensar, ¿no? Y eso dificulta mucho que se puedan, darle algo de luz a la ceguera colectiva, ¿no? Pero tú que estás eres periodista, que estás en algunos de los medios, ¿los periodistas también son ciegos o es que realmente no hay posibilidad alguna de que estas cosas sean un debate normal, salgan en medios normales y se hable de ello? No para acojonar a la gente solamente, sino para decir, esto tiene que cambiar, esto no lo podemos. Bueno, tienes una visión muy clara. En estos momentos los medios de comunicación son la fuente mayor de incomunicación que existe y los medios fundamentalmente visuales son la pantalla que impide más
y a más y a un mayor número de personas ver. Esta es una de las realidades. El grado de intencionalidad varía mucho. Yo he tenido la buenísima y malísima suerte de trabajar en algunos de los medios más importantes de este país, ¿no? Incluso llevo 42 años en uno de ellos, que ya es milagro, llevar 42 temporadas en Radio Televisión Española, es una cosa que ni yo mismo me la creo, ¿no? Pero como sí he tenido la oportunidad de convivir con los que deciden, te puedo afirmar que por supuesto que hay cosas que no aparecen nunca porque están dentro de lo que se considera contraproducente para los propios intereses económicos del negocio. Hay una situación de partida y es que no hay neutralidad nunca, que los medios de comunicación son negocios, son empresas, que su finalidad principal no tiene nada de altruista. Su finalidad principal es atrapar la mayor cantidad de recursos económicos posible. Y luego están las tendencias básicas, es decir, los que se consideran en poder del criterio más solvente, del más que casi siempre va de la mano del más realista. Es decir, bueno, te podré decir que a mí me habrán dicho entre 20 y 25.000 veces, bueno, menuda tontería eso que estás tú planteando, ¿no? Eso no tiene ningún interés para la gente, ¿no? Bueno, tienes que tragártelo por supervivencia y porque crees en que hay que seguir insistiendo. Si yo ni siquiera habría venido aquí hoy, pero yo creo fundamentalmente en... No solo lo creo, es que yo creo en lo que es verdad. Fijaros qué pedantería, qué máxima lima. Pero es que ¿cómo podemos vivir convencidos de que casi todo puede ser creído menos en lo que es absolutamente real? Es que la gente no cree en la vida, la gente no cree en la productividad biológica, la gente no cree en el paisaje, y eso es pura realidad. ¿Cómo es posible que seamos capaces de creer en todas las abstracciones absolutas y tal, que tienen mucho de magnífico? Es decir, no hay... Yo mismo me considero en parte un creador con las palabras, pues, y por supuesto me encanta urdir imágenes extraordinariamente abstractas o metafóricas, por supuesto, pero claro, yo creo en el manantial que está poniendo en marcha el ciclo de la vida. Yo como agricultor todavía más, porque lo ves crecer a eso que nos mantiene, ¿no? Pues esas son las cosas que hay que... Eso no tiene ningún interés para los medios de comunicación. Es más, me hubiera gustado tener un poco más de tiempo porque todas estas cosas además tienen que ir un poquito... Aprovecho solo para decir a toda velocidad, relampagueantemente, que todo esto además tiene que ir también, no solamente es la realidad, ¿no?, natural, es que también es fundamental las formas de relación directa, la inmediata con la naturaleza, los usos tradicionales, la cultura rural, que todavía está infinitamente más dañada. Eso sí que ha sido devastado absolutamente. Quedan esquirlas de la cultura rural bien entendida, ¿no? Por eso también es importante estar aquí, que estas iniciativas tengan lugar cerca de esos pequeños trocitos, de esas pequeñas actuaciones, de esos últimos hombres y mujeres que todavía saben hacer cosas, no solo ya con sus manos, sino con una vieja sabiduría. La cultura rural es la madre de toda cultura técnica, científica y más o menos actual. Las relaciones con el paisaje son relaciones con parientes lejanos. Las relaciones con la cultura rural son relaciones con parientes cercanos. Y por tanto, yo me llevo pegando esos 42 años que yo llevo en Radio Televisión Española. He propuesto del orden de las 100 veces hacer programas de cultura rural.
Solo lo he conseguido en una ocasión. Y fue el que antes me quitaron de las manos o de la boca. Porque los programas que hay de agricultura y ganadería son programas informativos fundamentalmente de base económica que van a las 6 de la mañana de los domingos. Y cuando el jefe que programa eso dice, que esto que nos da de comer, esto de los que están ahí, eso hay que programarlo. Bueno, va, el domingo a las 6 de la mañana. Cuando solo lo oyen un 1% de los propios agricultores. Por ahí debe ir la audiencia de esos programas. Pues eso no es inocente, eso no surge de la nada. Yo podría, bueno, me estoy extendiendo mucho por mi apasionada relación con el tema, pero si tuviera tiempo te contaría algunas anécdotas personales más que esclarecedoras, ¿no? Esto no interesa, esto no vende, perdón, la frase capital, esto no vende. Pues claro, evidentemente se cercena la posibilidad de que al menos haya una posibilidad de contacto con las amplias mayorías, ¿no? Y por supuesto, los medios de comunicación ahora mismo son absolutamente cruciales. Absolutamente cruciales. Entre otras cosas, porque nadie llega al poder sin medios de comunicación, como acaba de quedar demostrado. Joaquín, has dicho en alguna ocasión que la red Natura es una oportunidad para la sociedad civil organizada, ¿no? No tanto que sea un instrumento de planificación de las administraciones. ¿Tú crees que ese sería un instrumento válido para esas confluencias de las que estamos hablando, o esas resistencias a la fragilidad humana, a la fragilidad biológica y cultural que hoy nos reúne aquí a muchas personas de ámbitos diferentes? ¿Cómo articularnos en torno a esa red? Yo sé que lo estás trabajando a nivel europeo, quizá, no sé. No, es una tabla de náufrago, es una colección de retaguardias. Es decir, son lugares donde yo estoy dentro de una red Natura. Yo vivo dentro de un geoparque, por poner, perdonáis si pongo ejemplos sobre mí mismo, pero da la casualidad que como a todo el mundo le sucede, son los que mejor conozco, por obvias razones, ¿no? Entonces, yo vivo dentro de una zona de especial protección para las aves, vivo dentro de un geoparque y vivo dentro de la red Natura. Bueno, por tanto, tengo alguna proximidad, alguna forma de conocimiento y de práctica. Bueno, pues la red Natura es fundamentalmente una retaguardia donde están refugiadas algunas de las realidades a las que yo he hecho mención con más o menos profundidad o intensidad. En la red Natura está la mayor parte de la multiplicidad vital, está la mayor parte de la belleza del paisaje, está la mayor parte de las fuentes de la transparencia, está la mayor parte de lo que queda no lisiado de la cultura rural. Y quizás la palabra no sea la más oportuna, lo no traicionado de la cultura rural podría ser eso. Por tanto, un papel fundamental. Como casi todo lo que la multiplicidad vital sabe hacer, como todo lo que se puede comprobar, porque es verdaderamente lo más capital e importante de la naturaleza, es la capacidad de volver a empezar. La naturaleza, sobre todo, es lo que sabe volver a empezar. Y la red Natura, como defiende esas porciones todavía sanas de la naturaleza, es un montón de lugares. Bueno, la verdad es que es bastante amplia, pero tremendamente lábil. También lo sabemos. Nominalmente, sobre el papel, es un magnífico trozo del territorio, ¿no? Pero esta idea yo creo que es la capital. La capital, lo importante es saber que hay esos sitios donde queda un rescoldo, queda una brasa. Y hay que ir a soplar para que empiece un fuego.
no un fuego destructor, sino un fuego vivificante, donde poder imitar a la vieja sabiduría de la naturaleza y la vieja sabiduría de la cultura rural y la vieja sabiduría de los más sabios de los de nuestra especie. Y es eso. Por tanto, es una oportunidad que podemos o no podemos aprovechar, pero afortunadamente está ahí y cabe, lo verdaderamente optimista, esperanzador, es que podemos aprovechar esa oportunidad. Se trata de ponerse a ello, como os estáis poniendo vosotros a ello. ¿Qué tal? ¿Lo dejamos?